A la iglesia no venimos a ver qué recibimos de Dios. Él es tan bueno que siempre nos da la porción de su palabra, nos da más de su espíritu, pero a este lugar venimos a pagar nuestros votos. Señor, paramos todas nuestras actividades de la semana para glorificar al Señor y darle a Él lo que Él merece en este día. Amén. Así es de que vamos, por favor, como dice el pastor, mi señor esposo, regresemos a nuestro versículo clave que ya lo decir de memoria, ¿sí? Efesios, este púlpito es bien alto. El púlpito no me queda a mí. No, tiene que ver con la altura también, ¿verdad? Pero bueno, Efesios 6:10, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos estado estudiando por un buen tiempo, gracias a Dios. Y bueno, lo vamos a leer. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hemos estado estudiando por varias semanas, hemos sido enseñados por varias semanas qué es fortalecernos o cómo podemos fortalecernos en el Señor y las diferentes maneras como podemos fortalecernos en el Señor, y vimos varios ejemplos. Pero el día de hoy quiero retomar un cuadro para que veamos, pues para que recibamos la porción que Dios tiene para nosotros. Y para ello, por favor, antes de ir a ese cuadro, vamos a leer, por favor, en Apocalipsis 3. Bueno, sí. ¿Saben qué? Antes de ir ahí, vámonos primero, por favor, a 1 Samuel 2. Ese es otro de los versículos que vimos en estas semanas, el ejemplo de la historia de Ana. Pero quiero retomar ese versículo que dice 2, versículo 9, antes de Apocalipsis, perdón. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Y dice, Él guarda los pies de sus santos. Pues esto ya lo vimos, no voy a regresar a toda la historia de Ana, pero aquí está orando Ana y dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Lo leyeron con sus ojos? ¿Lo repitieron con su voz? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ahora, lamentablemente a nuestra carne se le olvida eso, ¿verdad? Entonces vámonos por favor a Apocalipsis, ahora sí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y vamos a leer. Si ustedes se recuerdan, pues estas iglesias, que describe Apocalipsis, son 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias fueron iglesias literales, o sea, fueron iglesias que existieron. Entonces, es un mensaje de manera literal para las iglesias, pero también esto es la iglesia cristiana en general pasó por estas etapas, por así decirlo. Y como la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para mí hoy, también yo puedo verme en el mensaje a estas iglesias, y esto tiene que darme a mí un mensaje. Y dispensacionalmente hablando, la iglesia de la Odisea básicamente es la iglesia en la que nos encontramos hoy, porque es la última iglesia y son los últimos tiempos. Entonces veamos y leamos cuál es el mensaje que Dios le da a la última iglesia o a la última etapa antes de que el Señor venga. Amén. Entonces dice capítulo 3, versículo 14, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Wow, Él es el que lo dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí dice por qué, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está hablando a la iglesia, imagínense, a cristianos, y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Pero la iglesia dice que es rica, entonces no es rica, obviamente no, ¿verdad?
aquí le dijo, el mensaje del Señor fue que era pobre. Y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para vestirte y que no se para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el mensaje que le está dando a la iglesia, a la última iglesia, o sea, nosotros. En otras palabras, esto es lo que vamos a ver en los últimos tiempos, o más bien estamos viendo en los últimos tiempos. Entonces, no solo nos enfoquemos en lo que vemos allá afuera. Ahora yo les pido, hermanos, a todos aquí y a los que están en casa, veamos introspectivamente. Dejemos que el Señor nos hable hoy a nosotros. No pensemos en nadie más allá afuera, pensemos en nosotros. Amén. Y estoy segura que Dios va a darle una porción a cada uno de acuerdo a la necesidad o a lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Entonces, aquí le está hablando a la iglesia y le está diciendo, tú dices que eres rico. O sea, la iglesia cree que es rica porque su éxito lo basa en la riqueza natural que tiene, ¿verdad? O inclusive el conocimiento que pueda tener, porque hay diferentes o muchas riquezas. Hay gente rica de manera intelectual, hay gente rica de manera emocional, etcétera. Y por supuesto las riquezas que conocemos como las riquezas, ¿verdad? Entonces, ahora por favor, quisiera que vamos a repasar, y para ello vamos a proyectar una imagen aquí. No se me distraiga leyendo cada cosa, pero vamos a ir juntos viendo rápidamente. Este no es el mensaje, pero necesito que veamos esto y repasemos esto para entender un poco mejor. Y ese no es. Ahí dice, ahí está, muy bien. La mayoría de ustedes conocen ese cuadro, y si no lo conocen, vayan y busquen en la página de la iglesia y busquen, porque estudiamos por un buen tiempo cuando pasamos por el libro de Daniel, y es maravilloso ver este mensaje. Pero en este cuadro vemos nosotros, voy a leer aquí mejor porque si no me va, bueno, me pongo aquí, en este cuadro vemos nosotros cómo, si se recuerdan, Dios le dio, pues Nabucodonosor tuvo un sueño, y lo más increíble es que tuvo un sueño, no se recordó ni del sueño ni del significado, mucho menos que iba a saber él, pero él amaneció afligido. Y cuando uno tiene sueños raros o diferentes, uno amanece afligido y uno dice, pero ¿qué me pasó? ¿Verdad? Que en el caso de él sabía que había tenido un sueño totalmente, o sea, una cosa específica, pero no se acordaba del sueño, y mandó a traer magos, y ya saben, ¿verdad?, para que le dijeran que había soñado, cosa imposible, y que le dijeran el significado, pero él sabía que había tenido un sueño que necesitaban recordar y saber, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ningún mago pudo interpretar el sueño, ningún mago pudo decirle que soñó, y aunque ellos intentaron, no pudieron. Y llegó este mensaje a Daniel, que estaban en ese entonces ahí, si se recuerdan, en Babilonia, y llegó este mensaje a Daniel, y a ellos los tenían por hombres sabios, por supuesto. Y Daniel, aunque era un hombre sabio y lo consideraban un hombre sabio, él no fue y dijo, por supuesto, llévenme delante del rey, yo le voy a interpretar el sueño. Él juntó a su gente y le dijo, vamos a orar, me tienen que ayudar. Ayunaron y le dijeron, porque si Dios no nos revela este sueño, el rey va a matar a todos los magos que no le pueden decir qué soñó y qué significaba, etcétera. Al final, pues, Dios en su misericordia, Daniel alabó a Dios, al Rey del cielo, al Dios del cielo, dice, porque Dios le dio el sueño con detalles y le dio la revelación. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Y básicamente lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor era lo que iba a suceder a través de los reinos que vendrían, empezando de él para abajo. Y él, por supuesto, era el rey de Babilonia, y ahí hasta están las fechas en las que, pues, el tiempo del reinado, del imperio. Pero cuando Daniel le interpretó el sueño, le dijo, tú, oh rey, eres el primero, por supuesto, ¿verdad? Eso le debe haber gustado mucho. Pero el imperio de Babilonia, que está representado, la estatua era la cabeza y era hecha de oro. Pero y también está representada por el león. Bueno, eso Dios se lo dio después a Daniel, pero quisiera dárselos en qué imperio es, qué material está representado, como dice aquí, y qué animal o figura tiene, ¿verdad? O qué representa, y lo que esto es, y cómo esto puede
¿Cómo esto nos puede hablar a nosotros? Y esto es un cuadro básicamente, hermanos, del reino de la carne. ¿Y cómo se levanta esto en nosotros? Y tal vez podrán decir, ay no, yo no tengo un león, yo no tengo un oso. Espéreme y lo va a ver. Ahora, esta no es mi lección, solo lo voy a repasar y vayan a sus casas y estudienlo, porque el mensaje de esto es maravilloso y nos ayuda muchísimo para poder trabajar y dejar que Dios trabaje en nuestro corazón y este reino de la carne sea derribado. Amén. Pero básicamente el imperio de Babilonia era de oro la cabeza y estaba representada por un león. ¿Y qué es lo que dice este imperio? Pues todos sabemos, ¿verdad? Sabemos desde niños que el león le dicen el rey de la selva. ¿Y qué hace un rey? Pues manda. En otras palabras, esto lo que representaba el imperio babilónico era: aquí mando yo mando. Y todos en nosotros tenemos eso, aunque no querramos admitirlo. Cuando alguien nos lleva a la contraria, cuando alguien, y hasta en cosas tan de todos los días, ¿verdad? Que es donde más se mira, en el tránsito, en la calle, haciendo filas, o sea, cuando no nos gusta la manera como distribuyeron una fila, o cómo distribuyeron cualquier situación, a nosotros no nos parece y nosotros lo sabemos todo. Yo recuerdo una ocasión en la que yo alegué, hice un comentario por la manera como en alguna ocasión algo pasó en una carretera. Y yo dije, pero ¿por qué hicieron así? Y me recuerdo, nunca voy a olvidar la respuesta sabia que me dio mi esposo. Y él me dijo, Susi, ellos son ingenieros. O sea, la gente que hace eso son ingenieros. Ellos tienen que saber lo que hacen. Uno es el que no sabe. Pero uno, como no me parece, porque no me acomodó a mí, entonces empecé a alegar, ¿verdad? Y a decir, y nunca olvidé eso y espero mejorar en ese asunto, pero en ese lado. Pero nosotros en todo, hermanos, todos los días de nuestra vida decimos, yo mando, ¿o no? Y se levanta esta cosa en nosotros que dice yo mando. Luego el imperio medo-persa, que fue el que siguió, era de plata, representado por un oso, que básicamente lo que el oso dice, porque el oso, si ustedes recuerdan, el oso al parecer tiene un cerebro pequeño, y el oso prevalece por su fuerza. Y cuando no podemos con alguien, cuando empezamos con un argumento y no podemos, porque hay gente muy buena para argumentar y se encuentra con otra igual y nos salimos de ahí, entonces ¿qué hacemos? Por la fuerza. No quiere aprender, no quiere aceptar mi razonamiento, mi opinión. Entonces, como no puedo, voy a prevalecer con la fuerza, ¿verdad? Porque yo tengo la razón. Entonces, luego seguía el imperio griego, que representado aquí por el bronce, y estaba representado por un leopardo. Y si ustedes se recuerdan, Alejandro Magno, y si estoy mal, mi esposo me corrige, pero Alejandro Magno lo representaban por un leopardo. Y recuerdo que por la historia, Alejandro Magno, cuando terminó de conquistar, se sentó a llorar, porque ya no había más que conquistar. ¿Y qué es lo que dice esto? Quiero más, quiero más, quiero más. Tú dices que eres rico y te has enriquecido, y una persona que el amor a las riquezas no para. Quiero más, yo quiero más, tengo, pero quiero más. ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más. Entonces, esto es lo que dice nuestro reino de la carne y se levanta en nosotros. Y luego pues le siguió el imperio romano. Y nosotros sabemos muy bien que el imperio romano fue básicamente como está ahí representado por el hierro, ¿verdad? Un imperio duro, un imperio fuerte, que básicamente lo que dice, te guste o no, aquí yo voy a prevalecer, ¿verdad? Entonces luego también ese mismo imperio se dividió, pues se parte, por así decirlo, porque las piernas son de hierro, pero los pies tienen hierro y barro. Y pues eso habla de lo que hoy vivimos, ¿verdad? Ya no un imperio totalmente autocrático, pero hay las dos cosas, tenemos las dos cosas. Entonces, pero no vengo aquí a hablar de imperios, esta clase de imperios. Solo quiero recordarles que eso en nosotros se levanta todos los días, el imperio de la carne en nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Yo no sé ustedes, pero en mí sí. Entonces, aquí, básicamente, hermanos, lo que esto es una imagen. Porque si ustedes se recuerdan, y eso sí, quiero leerlo, solo déjenme encontrarlo. Bueno, no importa. Ya encontré el versículo, pero básicamente cuando Dios le dice que al rey, a Daniel le dice, o sea, ¿cómo va a venir? Busquémoslo. Déjenme buscarlo, permítame. Daniel, tiene que ser Daniel. Ahorita se los leo.
Es muy importante. Sí, Daniel 2. Permítame, ahorita lo encuentro y si no me ayudan. Gracias. 44. Gracias. Dice, cuando le mostró esta estatua, pues cuando Daniel le reveló el sueño y su significado, y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, un reino que, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a estos reinos, a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En otras palabras, Dios está prometiendo, no importa cuán grande sea el reino de su carne, no importa cuán grande sea el reino de mi carne, Dios dice, Dios va a levantar un reino que permanecerá, y sabemos que ya lo levantó, un reino en nosotros, Jesús en nosotros. Cuando Jesús vino a su corazón, a mi corazón, en ese momento Dios levantó un reino que puede, que quiere derribar el reino de la carne en nosotros, amén. ¿Y saben qué es este reino de la carne? Después de todo, es esto, ya podemos quitarlo, gracias. Es una imagen, ni siquiera es una realidad, hermano. ¿Realmente usted manda? No me responda. O sea, ¿realmente yo tengo la razón? ¿Realmente puedo prevalecer contra todo el mundo? Es una imagen falsa que dice yo mando, aquí mando yo. Pues tal vez en algún espacio de su vida a lo mejor y sí manda, pero no podemos mandar en general a todo el mundo. Y pretendemos y queremos llegar a cualquier lugar diciendo con nuestras actitudes, no necesariamente con nuestras palabras, yo mando, yo tengo la razón, yo voy a prevalecer, yo quiero más, esto es mío. Y no funciona así, esto solo es una imagen. ¿Lo ven? Ahora vámonos por favor a Isaías, capítulo 40. Y vamos a empezar a leer desde el versículo, ahorita les digo. Bueno, regresando a Apocalipsis, que acabamos de leer en Apocalipsis 3, que dice, tú dices que eres rico. Todo el tiempo pensamos que somos ricos porque estamos midiendo nuestras riquezas en lo que tenemos, como dije, o inclusive en lo que tenemos espiritualmente, porque a veces pensamos que ya tenemos tanto conocimiento, ya sabemos tanto y nos creemos ricos. Si se recuerdan, el hermano Townsend predicó de eso en una oportunidad. También en lo espiritual podemos pensar que somos lo que sabemos y no somos lo que sabemos necesariamente. Ojalá un día, con la ayuda de Dios, vamos a avanzar cada día más, pero sabemos más de lo que todavía somos, hermanos. Entonces podemos tener esta imagen falsa que dice, tú dices que eres rico y que no tienes falta de ningún bien y que te has enriquecido, pero ¿cuál es el dictamen del Señor? Es pobre, miserable, ciego y desnudo. Ahora, vámonos, estábamos en Isaías 40, versículo 6. Y aquí vamos a ir leyendo en esta porción y que el Señor nos hable en esta mañana a todos. Amén. Amén. Bueno, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Esto me encanta. O sea, hay una voz que viene y dice, da voces o grita. Y él dijo, ¿y qué tengo que dar a voces? ¿Qué tengo que gritar? Y aquí viene, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Demos voces a nuestra carne, a este reino de la carne que se levanta en nosotros. Grite, hermano, y dígale, o sea, ¿qué eres? Como dice aquí, da voces y grita que toda carne es hierba, que cualquier cosa que yo pienso equivocada de mí es una imagen, ¿verdad? Porque tenemos la imagen de quién soy yo, básicamente yo soy Dios. Y tal vez usted dirá, yo nunca he dicho eso. Pues con palabras no, pero con nuestras actitudes, cuando vamos con esta cosa de yo mando, estamos diciendo yo soy Dios, yo puedo, estamos diciendo yo soy Dios.
Yo tengo la razón. Estamos diciendo, yo soy Dios. Pero aquí está diciendo, grita. Grítale a tu carne, grítale a ese reino de la carne que está dentro de ti y dile que toda carne es como hierba, ¿verdad? Que se va a marchitar básicamente. Y dice, versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y dice, ¿quién midió las aguas como el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Esto se parece un poquito al mensaje que le dan a Job, ¿verdad? O sea, cuando le dice el libro a Job, o sea, cuando Dios le dice, ok, Job, ahora tú te vas a sentar, yo voy a hablar, y empieza a preguntarle dónde estabas tú cuando yo creé los cielos, etcétera. Aquí está diciendo básicamente parecido, ¿verdad? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? En otras palabras, si nosotros creemos que somos tan grandes y nos creemos esta imagen que tenemos de quién somos nosotros, yo soy Dios, yo mando, yo tengo la razón, yo voy a prevalecer, y así es como caminamos, hermanos, aunque seamos cristianos o aún siendo cristianos todos los días de nuestra vida. Y lo peor, lo más difícil, lo más duro es que no nos vemos. Qué tremendo es llegar uno con esta imposición, con esta imagen a otro lugar y hacer creer o creer nosotros que somos Dios. Y lo peor es que nos enfrentamos con otras personas que tienen la misma imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una lucha en la que no se puede, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En otras palabras, para Dios no hay nada imposible. No importa cuán grandes sean las naciones que se levanten en nuestra carne, el orgullo, la soberbia, el enojo, cualquier cosa, para Dios es como polvo. Amén. Versículo 17, y dice, como nada son todas las naciones delante de él. Así es que grítele a su carne, gritémosle a nuestra carne. No importa cuánto se levante en nosotros, toda esta cosa que se levanta en mí es como nada para Dios. Él puede y quiere prevalecer sobre el reino de nuestra carne. Amén. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues? Miren, aquí es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? También nosotros tenemos una imagen de quién es Dios. Por un lado, la imagen equivocada de que yo soy Dios, yo mando, yo voy a prevalecer, yo tengo la razón, etcétera. Pero también tenemos una imagen equivocada de quién es Dios. Porque cuando estamos en una situación tormentosa, cuando estamos en un problema horrible en nuestra vida o alrededor nuestro, si nosotros tenemos una imagen equivocada de quién es Dios, vamos a actuar de acuerdo a la imagen que tenemos de Dios. Por ejemplo, empezamos a orar, empezamos a reprender, empezamos a decir no, y hasta oímos mensajes como no, usted confiese por fe, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, y le decimos no te preocupes, yo te profetizo, yo confieso que a ti te va a ir aquí, te va a ir asá, y empezamos a hablar en base a la imagen que tenemos equivocada de Dios. Pensamos que cuando yo hago así, Dios tiene que responder, que Dios tiene que responder de acuerdo a como yo pedí, lo que yo pedí, cuando yo lo pedí y en el momento en que yo lo pedí, y Dios no es así. Dios es Dios en los cielos y no es la imagen que usted y yo podamos tener de Él. Entonces no se nos olvide, como dice, cuando vayas a la casa de Dios, no se nos olvide que Dios está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. Bajemos, pongamos los pies sobre la tierra
Y hermanos, reaccionemos y recapacitemos. Dios es Dios. No es la imagen que muchos pueden tener. No es lo que inclusive hoy en día se predica. Estamos aquí en Apocalipsis, está diciendo, tú dices que eres rico, pero no eres rico. Y hemos oído allá afuera, tristemente, que inclusive le fomentan a los cristianos a hacerse ricos. No solo del lado espiritual, cosa que está bien, edificar en nuestro santuario, pero también hacerse ricos en lo natural, y que la riqueza y que la pobreza es sinónimo de pecado, es sinónimo de fracaso, así es que usted tiene que ser rico. Hermano, solo leamos la Biblia. Aquí dice, tú dices que eres rico. La riqueza natural no es lo que va a decir lo que tú tienes. Eso no es lo que muestra lo que yo tengo aquí adentro. Tú dices que eres rico, pero no eres rico, eres pobre. Ahora, el problema no es ser pobre. Todos somos pobres. El problema es no reconocerlo. El problema es creernos lo que no somos. La bendición más grande que podemos tener, hermanos, es con la ayuda de Dios y de su palabra, es reconocer nuestra condición y dejar que Dios haga algo con ella. Amén. Entonces, aquí dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polida. Imagínense, nosotros haciendo nuestro propio Dios, con madera, con oro, con plata. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y me encanta esta parte, me enciende el corazón, porque dice, ¿no sabéis? A estas alturas de nuestro caminar en el Señor, con la palabra de Dios, con todo lo que Dios nos ha dado, dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Él puede destruir todo esto en nosotros. Él fácilmente puede derribar ese oro en nosotros, o ese león que dice yo mando, ese oso, bueno, ni mencioné los otros, ¿verdad? El leopardo, la bestia. O sea, todas esas cosas que están en nuestra vieja naturaleza, hermanos, Él las puede destruir, pero recapacitemos, como dice aquí, ¿no sabéis? No hemos sido instruidos, y vaya que sí hemos sido instruidos, que Dios no es una imagen. Dios es Dios y Él es lo que Él quiere ser. Y Él va a hacer lo que Él tiene planificado, nos guste o no. Y cuando las cosas no van de acuerdo a la imagen que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que debiera ser, porque miren, si somos sinceros con nosotros mismos, siempre estamos buscando librarnos de las tormentas, ¿sí o no? Siempre estamos buscando librarnos del dolor. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor. Un dolor, una pastilla, cualquier situación, y buscamos librarnos. Y también a los nuestros, no queremos ver a los nuestros sufrir, porque el ver a los nuestros sufrir nos hace sufrir a nosotros, ¿o no? Y siempre buscamos evadir el sufrimiento, siempre buscamos evadir las tormentas, siempre buscamos salir corriendo cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que nuestra imagen nos dice. Pero sigamos aquí, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Solo tenían que leer la Biblia para saber que la tierra es redonda. Pero no solo está hablando de la tierra física, está hablando de esta tierra, hermanos. Él está sentado, o sea, en otras palabras, Él es el que manda. Dios es Dios y Él es el que gobierna. Y Él puede sentarse, quiere sentarse sobre este reino, sobre esta tierra, si yo se lo permito. Amén. Sigamos aquí leyendo, por favor, a ver si logro, ok. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. O sea, ya no nos hagamos imágenes de lo que Dios debe ser o queremos que Dios sea. Levantad
en alto vuestros ojos. Ya dejemos de ver para abajo, dejemos de enfocarnos en las tormentas, en las situaciones difíciles, en los problemas de toda la vida. Miren a Pedro, el apóstol Pedro, cuando caminó sobre las aguas, ¿se recuerdan? Mientras le dijo, Señor, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Y le dijo, ven, y no hubo ningún problema, empezó a caminar sobre las tormentas. Él no calmó la tormenta, solo le dijo, ven. Y mientras Pedro vio a Jesús, ningún problema, caminó sobre las tormentas. Pero cuando vio para abajo, se hundió. Entonces, por eso dice, levantad en alto vuestros ojos, dejemos de vernos a nosotros, inclusive dejemos de ver nuestras propias debilidades, dejemos de enfocarnos en lo que no podemos, en lo que no logramos. Dice, levantad los ojos, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es fuerte, amén. ¿Por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios, pasó mi juicio. ¿Saben qué está diciendo aquí? Dios se olvidó de mí. Y cuando nosotros estamos en medio de una tormenta, hermanos, la imagen falsa que tenemos de Dios se levanta y decimos, Dios se olvidó de mí. Y por supuesto, Leviatán también, empiezan esas voces por dentro, ¿verdad? Por fuera, la gente dice, saber qué hiciste, por qué, ¿verdad? O saber en qué fallaste. Y las voces por dentro diciéndonos, Dios se olvidó de ti. ¿Dónde está tu Dios? Si Dios te amara, no te pasaría lo que te está pasando. Si Dios te amara, no te harían lo que te están haciendo. Si Dios te amara, no hubieras terminado en lo que terminaste. Y aquí dice, es lo que dice, ¿verdad? Porque, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se cansa. Con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Jesús. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendito Señor. En otras palabras, si nosotros seguimos adorando, por así decirlo, esta imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen falsa que tenemos de Dios, nunca vamos a fortalecernos en Dios, porque vamos a estar viendo nuestra carne y vamos a estar buscando a Dios de manera equivocada, tratando de salir de la situación, tratando de salir de los problemas. Aquí no dice, salgan corriendo del asunto, vean cómo resuelven las cosas. No, solo dice, ¿no has oído? ¿No has sabido? No necesitas hacer una imagen de Dios. Él es Dios, Él siempre lo ha sido. Y Él va a hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, por amor, por misericordia, amén, porque nos ama. Ahora vámonos, por favor, hermanos, a Apocalipsis, capítulo 2. Cuando nosotros oramos basados en esta imagen que podemos tener de Dios, y oramos y le pedimos a Dios y le clamamos con todo el corazón, con todo nuestro amor y con lágrimas, con gemidos, y le pedimos, Señor, por favor, haz esto, Señor, haz allá. O también nos ponemos en batalla espiritual y empezamos a reprender al enemigo y decimos, esto va a salir, esto va a pasar. Y cuando la respuesta no es la que nosotros esperábamos, ¿cómo reaccionamos, hermanos? ¿Verdad? Que nos enojamos. Cuando después de haber orado y después de haber buscado a Dios, basados en esta imagen que tenemos de Dios, de que Dios nos tiene que responder, Dios nos tiene que dar esta respuesta, porque yo le sirvo, porque yo lo amo, porque yo soy su hijo, y Dios va a responder de acuerdo a lo que yo le pido. Y no siempre responde de acuerdo a lo que le pedimos. Él responde de acuerdo a su perfecta voluntad para nosotros.
Y cuando las respuestas son contrarias a nuestra imagen, nos enojamos. Y ahí es cuando se levantan estas voces que decimos, ¿y dónde está tu Dios? Y empezamos a confundirnos y pensamos, y entonces Dios no me ama, entonces Dios ya me abandonó, entonces, y ven, y por eso dice, ¿no has oído? No necesitamos, dejemos que Dios venga y que Él destruya esa imagen del reino de la carne, de la imagen que tenemos de quiénes somos nosotros, y dejemos de creer en esta imagen falsa que tenemos de Dios. Dios es Dios en los cielos, Él es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es fuerte. Amén. Amén, amén. Ahora Apocalipsis 3, versículo 7 al 13. Y miren lo que dice aquí. Aquí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y voy a leer desde el 7 al 13. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, ahora aquí no lo está reprendiendo, aquí lo está alabando y le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo te entrego, yo entrego a las de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré en columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora aquí no la está reprendiendo por tener poca fuerza. Aquí le está diciendo, aunque tienes poca fuerza, básicamente le está diciendo, reconoces que tienes poca fuerza, reconoces que el fuerte soy yo, reconoce que tú eres débil y yo soy fuerte. Y si se recuerdan, vámonos por favor ahora, son versículos que deberíamos habernos aprendido después de lo que se nos ha enseñado. Joel, por favor, Joel 2. 3, versículo 10, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. En lugar de creer esta imagen falsa de nosotros, yo mando, yo puedo, yo tengo, yo soy. No, hermanos, dejen que el reino del Señor que vino cuando Jesús vino a nosotros, destruya ese reino en nosotros y reconozcamos que Él es el fuerte y yo soy el débil. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Y acabamos de leer también en 1 Samuel 2:9 que dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es Él el que nos fortalece. La fuerza está en Dios, no en nosotros. Nunca ha estado en nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros. Nunca hemos podido y nunca vamos a poder sin Jesús en nosotros. Así es que ya hagamos a un lado este reino de la carne en nosotros y dejemos que Dios gobierne, que Dios sea Dios y Dios sea el rey de nuestra tierra. Y reconozcamos nuestra debilidad y en lugar de decir yo soy rico, yo puedo, digamos soy débil. Pero cuando yo soy débil, Él es fuerte. Por eso es lo que decía Pablo en 1 Corintios, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Cuando yo soy como lo que acabamos de leer, la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, o sea, cuando yo diga, Señor, yo no tengo fuerzas, yo no puedo, no puedo luchar en contra de este reino que se levanta en mí, que dice, yo mando, yo puedo, yo tengo la razón, pero tú eres el fuerte, yo soy débil. Señor, ven y fortaléceme. Señor, reconozco mi debilidad. Pero no solo con palabras, hermanos, cuando salgamos allá afuera, vayamos con esto en mente, yo soy débil. Él es el fuerte, yo soy pequeño, Él es el grande, yo no puedo, Él es el Dios todopoderoso. Amén, amén, amén.
Bueno, ya se pasa, qué rápido se pasa el tiempo. Le voy a pedir por favor a los músicos y quisiera que cantáramos algo y que nos pongamos de pie, por favor. Gracias, Jesús. Bendito Señor. Recordamos lo que acabamos de leer. Él es el que da fuerza al cansado. Él es el que nos fortalece. En Él está la fuerza, no en nosotros mismos. Entonces, rindámosle al Señor de esta imagen que tenemos de nosotros mismos, que nos hace creer que nosotros podemos. Y si somos sinceros, siempre estamos imponiéndonos sobre otros, diciendo, yo puedo más, yo tengo más, yo sé más que tú, ¿o no? Eso es lo que hace el reino de nuestra carne. Pero Él quiere gobernar sobre nosotros, sobre la tierra, sobre el círculo de esta tierra, pero de esta aquí adentro. Así es de que con sus manos en alto, hermanos, levantemos las manos al cielo. Y qué bueno por un rato no tener música, es bueno meditar así también. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres el grande. Reconozco que tú eres el fuerte. Reconozco que yo soy débil, pero ayúdame a no olvidarlo, Señor. Cuando estén todos los días allá afuera, en los quehaceres de la vida, Señor, en mi trabajo, en mis estudios, ayúdame a no llegar imponiéndome, creyéndome esto, que yo puedo, que yo soy rico, cuando después de todo solo es una imagen. Y cuando alguien viene y me dice lo contrario y quiere botar esa imagen y me enojo, perdóname, Señor. Levantemos el nombre de Jesús. Eso es, levante sus manos bien altas y levante el nombre de Jesús y dígale, Señor, tú eres el fuerte, tú eres el grande. Gracias, Jesús. Bendito Señor, eso es. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No esperemos la música para orar, hermanos. Ore usted con sus propias palabras y dígale, Señor, destruye este reino de la carne, que en lugar de fortalecerme me debilita. Ayúdame, Señor, a reconocer mi debilidad para que tú puedas ser el fuerte. Ayúdame, Señor, eso es. Ayúdame a reconocer mi debilidad. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame a reconocer que tengo poca fuerza. El problema no es si somos o no somos pobres. Todos lo somos sin Jesús. El problema es creernos ricos y pensar que nosotros no tenemos falta de ningún bien y podemos tener todos los dones como los tenía la iglesia de Corintios y aún así seguir siendo gobernados por este reino de la carne que se levanta en nosotros. Amén. Gracias, Jesús, bendito. Y mientras cantamos, bendigamos al Señor, rindamos este reino. Gracias, Jesús, bendito Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confío. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti. Queremos confiar solo en ti, Señor, no en nuestras propias fuerzas. Gracias, Jesús. Así es, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo en ti confío. A ver, una vez más, Jesús, tu nombre tan grande, tan alto, Él es el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? Esperando en Él. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperemos en Él. Pongamos en Él nuestra confianza, nuestra esperanza. Gracias, Jesús. Jesús, tu nombre tan alto, Gracias, Jesús. solo Solo en ti, solo en ti,
Señor. Tu amor no falla, tus planes no cambian. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Una última vez. Jesús, tu nombre. Gracias, Señor. Tan alto, tan grande. Solo en ti confío, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Tu amor no falla. Tus planes son perfectos, son eternos. Tú eres el Señor, mi vida está en tus manos. Pongo en ti toda mi confianza, toda mi esperanza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Solo en ti, Jesús, solo en ti confío, Señor. Tu amor no falla, tus planes no cambian. Gracias, Señor. Bendiga al Señor. Bendiga a Jesús. Ponga en Él su confianza, su alma, su mente, su corazón, dándole gloria, dándole un aplauso, dándole un grito. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Somos lo que somos porque tenemos a Jesús. De otra manera no fuéramos absolutamente nada. Todo lo debemos a Jesús y al Padre que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, el Creador, el sustentador de todas las cosas, el que le da esencia, el que hace que las cosas sean lo que son. Él es el que mora en nosotros. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por ti en nosotros y por enseñarnos a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Enséñanos a esperar en ti y a poner en ti toda nuestra confianza. Oramos que esta palabra dé mucho, mucho fruto en nuestros corazones, Señor. Y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Ahora brevemente, antes de retirarnos, solo dos cosas importantes.